es compartirte por qué es importante en estos tiempos la comunicación no violenta. ¿Por qué empecé a leer mucho más sobre este tipo de comunicación, aunque tiene raíces, por supuesto, de una filosofía budista, oriental y también de una filosofía estoica, existencialista, también tiene raíces de una comprensión fenomenológica. Si alcanzamos, también vamos a hablar sobre eso, porque recuerda que este programa de los lunes tú lo haces a partir de tus preguntas y yo simplemente me voy moviendo con algo que yo te voy preparando todos los lunes, pero lo que más me importa es generar este diálogo. Entonces, entremos en materia y recordemos la pregunta. ¿Somos violentos o no por naturaleza? Por acá dice Patti García, sí, me considero violenta conmigo y con el otro. Por acá, Angélica saluda. María Isabel, mi querida María, anda por acá, también saluda. Leslie dice, por naturaleza, creo que somos neutrales hasta que el otro nos despierta la confrontación. Y ahí te dejo otra pregunta, mi querida Leslie. ¿El otro me despierta la confrontación o yo me abro a esa confrontación y la permito? Ese es diferente, porque de alguna manera soy yo no responsable de engancharme con la confrontación. Si hay una persona que se acerque a ti y trata, como decimos en México, de picarte, de estimular tu enojo y tú sucumbes a él y te enganchas, ¿quién es responsable de esa confrontación y de ese enojo? Ahí les van más preguntas. Recuerden que todas estas preguntas son para que ustedes las vayan reflexionando a lo largo de toda la semana y que de alguna manera sigamos en el diálogo continuo para que nuestra reflexión terapéutica y creativa tenga un impacto en tu vida. Simplemente el hecho de que te detengas a lo mejor a decir esto no va conmigo, ya te está generando una reflexión. Por eso es que te invito, si algunas de las cosas que yo digo te hacen ruido, quédate. Quédate no para que estés de acuerdo conmigo, sino para que sigamos generando una comunicación no violenta. ¿Por qué para mí es importante este tema? Bueno, te comparto un poquito de mi historia, que algunas veces ya se las he compartido, pero te quiero compartir por qué este tema. Yo crecí en un lugar, eh, pues podríamos decir, violento, en una ciudad violenta como es Culiacán, Sinaloa, México. Es una ciudad que es característica por toda la circulación del narcotráfico, donde es una ciudad que también se puede considerar violenta, porque es una ciudad del norte, cuya característica tiene que ver con un diálogo confrontativo. ¿Por qué te digo esto? No quiere decir que esto es en general, te estoy hablando de mi experiencia. Incluso yo recuerdo cuando llegué a la Ciudad de México que me decía mucha gente, ¿estás enojada? Y yo decía, no, así hablo, ¿no? Entonces era algo que a mí misma me empezó a hacer ruido. Decía, ¿por qué aquí creen que estoy enojada? ¿Sí? Y me empecé a dar cuenta que mi manera de comunicarme era demasiado frontal, lo cual no es que esté mal, simplemente que yo necesitaba flexibilizar mi tono y flexibilizar mi forma, ¿sí? De hablar. Y lo logré en cierta medida, a veces no lo logro, pero sí te puedo decir que cada vez me doy más cuenta a través de la reacción que tiene el otro. Me doy cuenta y trato de corregir, a veces lo hago peor y a veces lo hago mejor, pero estoy en ese camino y por eso es que me pareció importante hablar en estos términos de comunicación no violenta, porque es un tema que a mí me atraviesa. Hace unos días, incluso por si no lo sabes, acá en México empezaron a sitiar ciertas ciudades del norte en donde, bueno, pues hubo muertos, hubo confrontamientos y las personas se tuvieron que recluir en su casa como en un estado de guerra, de alerta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lenguaje violento. Vivimos en una circunstancia que incluso todo lo que nos encontramos en las redes tiene una sustancia muchas veces violenta. Simplemente el hecho de que te estés comparando con una estética que es la que más se vende tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales y te ves a ti mismo en el espejo, eso ya es un acto violento. Es un acto violento que estás haciendo contigo a partir de un acto de comparación en donde los estereotipos no siempre van a encajar contigo. Por eso es que al yo crecer desde esa perspectiva, traté también de modificar muchas cosas. ¿Cómo las empecé a modificar? Y si te lo he dicho varias veces, mi vida se modificó entre un antes y un después a partir de la filosofía budista. No te voy a compartir esta vez características de filosofía budista, pero sí te voy a compartir cómo se puede llevar la comunicación no violenta con ciertas pautas budistas. Las diré, las enunciaré o simplemente las daré por hecho. ¿Ok? Entonces, fíjate, la comunicación no violenta empieza con este nombre, con
con un escritor, bueno, con un psicólogo llamado Marshall Rosenberg, por si quieres conseguir su libro se llama así, Comunicación no violenta. Marshall Rosenberg, psicólogo, empieza a darse cuenta a partir de la filosofía que promueve Mahatma Gandhi a través digamos, de lo que él promovía como una no violencia o desobediencia civil, que a su vez Gandhi lo toma de esta filosofía de Henry David Thoreau, que ya hemos hablado, el escritor de Walden o La vida en los bosques, y Henry David Thoreau escribe un ensayo que se llama Desobediencia Civil, que es en el que se fundamenta Gandhi, y a su vez este autor, Marshall, se fundamenta en esta filosofía de Gandhi, en cómo lograr estos actos de comunicación, sin embargo, poniendo límites, sin embargo, hablando claro, firme y generando un diálogo, ¿ok? Sin necesidad de actos que nosotros podemos considerar violentos o manipuladores o desde una confrontación en donde yo esté anulando al otro, ¿ok? Bueno, pues Marshall empieza a generar un estudio y también una serie de técnicas a través de la parte psicológica en donde él se da cuenta que también en la terapia existe esta comunicación violenta que a veces no percibimos y empieza a darse cuenta que a través de una serie de lineamientos podemos nosotros generar actos de empatía, que también vamos a hablar de la empatía, pero sobre todo de compasión y de un acompañamiento comprensivo. ¿Sí? Empieza a dar charlas y es como ahora nosotros podemos hablar de esta comunicación no violenta, ¿ok? Entonces, fíjate, Gandhi tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice, seamos el cambio que queremos ver. ¿Por qué? Porque muchas veces ciertas de las pautas que vamos a ver hoy van a tener que ver solo contigo. Es decir, que tú me puedes decir, oye, ¿cómo le hago si la otra persona es muy violenta y le vale por un cacahuate que yo quiera generar una comunicación no violenta? Entonces, si ella es violenta y yo quiero generar una comunicación no violenta, ¿de qué sirve? ¿O por qué me voy a poner a ceder a sus lineamientos y entonces confronto violentamente? ¿Sí? Eso va a estar, yo sé, a lo largo de toda esta sesión, pero volvamos a esta frase, seamos el cambio que queremos ver. Es decir, que tenemos que empezar por nosotros, con una congruencia, ¿sí? A partir de esta propuesta. Aquí la medida soy yo, como dicen los estoicos, ¿no? La medida soy yo, ¿por qué? Porque yo soy la que va a limitar esa característica de estar todo el tiempo a la defensiva o simplemente generar este diálogo en el que yo estoy en desacuerdo con el otro, ¿vale? Entonces voy a empezar también leyéndote un texto de una autora que se llama Ruth Weber Meyer, no espero estarlo diciendo bien, porque creo que esto va a englobar todo lo que te quiero compartir, ¿sí? Lo voy a dejar aquí para que tú le des una revisada, regreses el video y te des cuenta que a lo mejor deberíamos de aprendernos este texto para darnos cuenta qué sería una comunicación no violenta. Es breve y dice así, fíjate bien, incluso yo siempre invito que cuando escuches una lectura, bueno, si no me vas escuchando y vas manejando o haciendo otra cosa de alto riesgo, puedes cerrar tus ojos. Entonces te invito a que cierres tus ojos para que veas cómo te impacta mejor el texto, ¿vale? Porque cuando no tienes un distractor visual, el texto impacta mejor cuando cierran los ojos. Entonces, si puedes, cierra tus ojos y escucha. Siento que tus palabras me sentencian, que me juzgan y que me apartan de ti. Pero antes de irme, tengo que saber si eso es lo que quieres decirme. Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar herida o asustada, antes de levantar esa pared de palabras, quiero saber si verdaderamente he oído. Las palabras son ventanas o paredes, nos condenan o nos liberas, o nos liberan. Ojalá que al hablar o al escuchar resplandezca la luz del amor a través mío. Hay cosas que necesito decir, cosas muy significativas para mí. Si no me expreso claramente con mis palabras, ¿me ayudarás a ser libre? Si te pareció que quise rebajarte, si creíste que no me importabas, trata de escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. ¿Ok? Este texto creo que habla muy claramente de lo que es la comunicación no violenta. Me detengo, antes de emitir un juicio, me detengo y me pongo a revisar si también yo te lastimé a ti. Me pongo a revisar qué cosa me lastimó de ti. Y en lugar de generar una respuesta agresiva, pueden ser barreras o pueden ser ventanas. Ventanas en donde yo me asome hacia la libertad del discurso o en donde yo me bloquee a partir de una negación de escucharte
y de escucharme.